¿Alguna vez te has detenido a pensar por qué las Escrituras se refieren a Jericó tantas veces, y sin embargo revelan tan poco sobre la vida cotidiana de sus habitantes? Es un detalle curioso que, lejos de ser una omisión, puede ser una clave reveladora. A lo largo de la Biblia, Jericó aparece mencionada en más de 70 ocasiones, y siempre bajo una perspectiva muy puntual. No es una ciudad descrita con amplitud en cuanto a sus costumbres o cultura interna, sino que la narrativa sagrada se enfoca en aspectos concretos, cuidadosamente seleccionados, mientras guarda silencio sobre otros, quizás igual de importantes. Este silencio deliberado puede ser tan elocuente como cualquier palabra escrita. Hoy vamos a adentrarnos en lo que realmente sabemos sobre Jericó, según el relato bíblico. Una de las pistas más significativas está en su sobrenombre, la ciudad de las palmeras. Esta denominación aparece en Deuteronomio 34:3, cuando Dios permite que Moisés contemple la tierra prometida desde lejos. El apodo no es solo una imagen poética, es una descripción geográfica que destaca una característica vital en un entorno tan hostil como el desierto. Las palmeras son símbolo de fuentes de agua, y donde hay agua, hay vida. Jericó estaba estratégicamente situada cerca del río Jordán, en una región conocida como las llanuras de Moab, según relata Números 22:1. Esta ubicación no solo le daba acceso a recursos naturales valiosos, sino que la convertía en un punto clave para el comercio, la agricultura y la supervivencia en una zona marcada por la aridez. A diferencia de otras ciudades mencionadas en la Biblia, Jericó no se presenta como un lugar hermoso o idealizado, sino como un nodo estratégico, vital para quien deseaba cruzar de un lado al otro del río y adentrarse en Canaán. La Biblia es clara al mostrar que Jericó era mucho más que un asentamiento común, era una fortaleza de importancia geopolítica. En Josué 2:1 se relata que fue necesario enviar espías para examinar la ciudad antes de iniciar cualquier intento de ocupación. Esta acción no fue casual. Indica que Jericó tenía control sobre rutas esenciales de acceso y comunicación. Su posición no era secundaria, sino central en el mapa de la región. En varias ocasiones, el texto bíblico menciona que los israelitas acamparon frente a Jericó. Esta expresión se repite al describir el lugar donde se preparaban antes de cruzar el Jordán, lo que implica que la ciudad estaba situada en un punto visible, fácilmente reconocible desde la distancia. Su presencia imponía respeto y vigilancia. Y ese impacto visual era parte de su poder simbólico. Otro detalle importante se encuentra en Números 26:3, donde se registra un censo realizado en esas mismas llanuras. La mención de Jericó como referencia geográfica resalta su relevancia como punto de orientación y de influencia en la región. No era simplemente un nombre más en el texto sagrado, era una ciudad lo suficientemente prominente como para servir de marcador territorial en momentos clave. Las palmeras, en este contexto, cumplían una función mucho más práctica que ornamental. Eran un indicio visual de que el entorno podía sostener vida. Su presencia apuntaba a un sistema hídrico sólido, posiblemente con manantiales o cursos subterráneos que abastecían a una población numerosa. Y esta sospecha se confirma con el hecho de que Jericó no era una aldea improvisada, sino una ciudad fortificada, capaz de resistir asedios y mantener fuerzas armadas dentro de sus muros. Lo que hace aún más fascinante el papel de Jericó es su significado espiritual. La ciudad se encontraba justo en la ruta entre la esclavitud de Egipto y la libertad de Canaán. Era un umbral, una puerta simbólica que debía ser atravesada para heredar la promesa divina. La conquista de Jericó representaba algo mucho más profundo que una campaña militar. Era una prueba de confianza total en las palabras de Dios. En Josué 2:9, Rahab, la mujer que protege a los espías, utiliza una expresión que revela el estado de ánimo dentro de la ciudad. El temor de ustedes ha caído sobre todos nosotros. Pero el hebreo original va aún más lejos, describiendo un tipo de pánico paralizante, alimentado por la reputación y el poder sobrenatural del pueblo hebreo. Las murallas de Jericó, aunque físicas, también eran mentales, generaban la ilusión de invulnerabilidad, que al mismo tiempo alimentaba el miedo a perderlo todo. El único dato técnico que ofrece la Biblia sobre la estructura de estas murallas está en Josué 6:5, donde se menciona que, al colapsar, permitieron que los soldados subieran directamente. Esto sugiere que las fortificaciones tenían una altura considerable y que estaban construidas con materiales pesados, capaces de formar una especie de rampa tras derrumbarse. No se trataba de simples muros,
Eran defensas masivas, diseñadas para resistir cualquier ofensiva humana. Sin embargo, hay un detalle arquitectónico que destaca por su rareza: la existencia de casas dentro de las murallas. En Josué 2:15 se menciona que Rahab vivía en la muralla misma, y que desde su ventana descendió a los espías con una cuerda. Este dato revela que las fortificaciones no solo servían como protección externa, sino que eran también zonas habitadas, lo que indica que el espacio dentro de la ciudad era limitado y valioso, y que quienes residían en estas áreas podían pertenecer a los estratos sociales más desfavorecidos, expuestos al peligro de estar en la primera línea en caso de un ataque. Cuando se describe el cerco a Jericó en Josué 6:1, el texto señala que la ciudad estaba cerrada y bien cerrada, sugiriendo un estado de confinamiento total. Nadie podía entrar ni salir. En ese contexto, las murallas funcionaban como doble filo: protección contra el exterior, pero también una prisión involuntaria para quienes quedaban dentro durante un asedio prolongado. Aunque no se detalla cuántas murallas tenía la ciudad, Josué 6:20 habla de ellas en plural, lo que podría indicar un sistema de defensa por anillos concéntricos o múltiples barreras. Un diseño más complejo de lo que normalmente se imagina. Pero lo más asombroso no es su construcción, sino su caída. La forma en que la Biblia describe este evento no tiene paralelo en toda la Escritura. No fue el resultado de una ofensiva militar tradicional. No hubo uso de arietes, ni se menciona la utilización de herramientas de demolición. En lugar de eso, las murallas se derrumbaron por el sonido de trompetas, seguido por un grito masivo del pueblo. Según Josué 6:20, este acto marcó el instante exacto en que las defensas colapsaron por completo. No fue una destrucción parcial que exigiera combates cuerpo a cuerpo. Fue una victoria total en un solo movimiento, provocada por la obediencia a una instrucción divina. Este acontecimiento dejó a la ciudad completamente expuesta. Las murallas, que durante generaciones se consideraron símbolos de seguridad y poder, cayeron en segundos. Y con su caída, se reveló una verdad que aún resuena: no hay fortaleza en el mundo capaz de resistir la voluntad de Dios cuando Él decide actuar. Antes de que las imponentes murallas de Jericó se vinieran abajo de forma milagrosa, algo profundamente significativo ocurrió dentro de sus límites. Entre la multitud de habitantes que componían esta ciudad vibrante y próspera, las Escrituras solo se detienen a contarnos la historia de una única persona. No de un rey, ni de un general, ni de un sacerdote, sino de una mujer con un pasado marginado: Rahab, quien vivía incrustada en la estructura misma de las murallas. Esta selección no es casual, sino profundamente intencional. La Biblia, con su precisión narrativa, escoge cuidadosamente qué vidas destacar. Y Rahab, con toda su complejidad, se convierte en el rostro humano que representa a Jericó. Lo llamativo no es solo que Rahab fuera mencionada por nombre propio, sino que el texto sagrado detalla su ocupación, su hogar, sus decisiones y, lo más importante, su fe. Rahab no era una figura poderosa en su ciudad. Se dedicaba a una actividad común en los márgenes de las sociedades antiguas: ofrecía su cuerpo a cambio de recursos para subsistir. No hay eufemismos en el hebreo original. La palabra utilizada en Josué 2:1 deja claro su rol en la comunidad. Esta mención explícita no busca escandalizar, sino enseñar algo más profundo. Dios no mira las apariencias ni las etiquetas sociales, Él mira el corazón. La presencia de Rahab en ese entorno también nos dice mucho sobre cómo era Jericó desde dentro. Una ciudad que toleraba este tipo de comercio indica una estructura social avanzada, urbana, con circulación de monedas, división de clases y un flujo constante de forasteros, comerciantes, viajeros, soldados de paso. Jericó era un cruce de caminos donde todo tipo de personas entraban y salían, y en medio de esa dinámica, mujeres como Rahab encontraban una manera de sobrevivir. Pero lo más asombroso de Rahab no es su pasado, sino su comprensión espiritual. En Josué 2:11, ella pronuncia una declaración que deja sin palabras incluso a muchos creyentes: sé que el Señor les ha dado esta tierra, porque el Señor, su Dios, es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Esta afirmación no es menor. Estamos hablando de una mujer cananea, extranjera, cuya vida giraba fuera de la ley de Israel. Sin embargo, su fe y discernimiento teológico superaban incluso al de muchos israelitas de su tiempo. ¿Cómo una mujer tan alejada de la comunidad del pacto podía tener semejante convicción?
La respuesta se encuentra en su propia confesión en Josué 2:10. Hemos oído cómo el Señor secó las aguas del Mar Rojo y lo que hizo con los reyes amorreos. Rahab había escuchado, pero más importante aún, había creído. Mientras los líderes de su ciudad se encerraban en sus murallas y confiaban en su poder militar, ella reconocía que había un Dios por encima de toda fortaleza humana. Rahab no se limitó a creer en silencio. Su fe la llevó a actuar, a tomar decisiones audaces. Cuando recibió a los espías israelitas en su casa, arriesgó todo lo que tenía, su seguridad, su reputación y su futuro. Los escondió, los protegió y trazó un plan. Esta mujer, que para muchos era invisible, demostró tener una sabiduría estratégica impresionante. Según Josué 2:13, no pidió protección solo para ella, sino para toda su familia, padres, hermanos, hermanas. Su acto de fe incluía a todos aquellos que amaba. El símbolo de este pacto fue una cuerda roja, que debía atar en su ventana como señal para que su casa no fuera destruida. Josué 2:18 menciona este detalle que con el tiempo se convirtió en un poderoso símbolo de salvación y redención. Aunque el texto bíblico no explica por qué debía ser de color rojo, el simbolismo es claro, una marca visible de fe, obediencia y esperanza en medio de la destrucción. Y cuando las murallas finalmente colapsaron, Rahab y su familia fueron los únicos sobrevivientes de toda Jericó. Josué 6:23 lo narra con precisión. Sacaron fuera a Rahab, a su padre, a su madre, a sus hermanos y todo lo que tenía. En medio del juicio divino, la misericordia también tuvo su lugar. Pero esta historia no termina con su rescate. Rahab no volvió a su antigua vida. Fue integrada al pueblo de Israel y con el tiempo su nombre reaparece, ya no solo como una figura marginal, sino como un eslabón esencial en la historia de la redención. En Mateo 1:5, Rahab aparece en la genealogía de Jesucristo. Sí, una mujer extranjera, con un pasado lleno de estigmas, se convierte en antepasada directa del Mesías. La Biblia está llena de estas paradojas divinas. Lo que el mundo desprecia, Dios lo transforma en instrumento clave para cumplir su propósito. Pero Jericó no enfrentó su destino una sola vez. Hubo otra caída, menos espectacular, pero igualmente significativa. En el libro de los Jueces, capítulo 3, se nos relata un periodo oscuro en la historia de Israel. El pueblo, habiendo caído nuevamente en prácticas equivocadas, fue entregado al dominio de un enemigo extranjero. Esta vez, Jericó no fue conquistada por los israelitas, sino que se convirtió en su prisión. El rey Eglón de Moab, con el respaldo de los amonitas y los amalecitas, se apoderó de la ciudad. La alianza de estas tres naciones tenía un objetivo claro: dominar Jericó, ese punto clave que controlaba el paso entre el Valle del Jordán y las rutas comerciales. Jericó era más que una ciudad, era un acceso estratégico. Controlarla significaba controlar el flujo de bienes, personas y decisiones políticas. Por eso Eglón no dudó en instalar allí su trono, transformando la antigua ciudad de las palmeras en la sede de su gobierno opresor. Israel vivió bajo ese yugo durante 18 largos años. En ese tiempo, Jericó dejó de ser símbolo de libertad conquistada y se transformó en una capital de sometimiento. Pero Dios no abandonó a su pueblo. Cuando el clamor llegó a lo alto, Él levantó a un libertador inesperado, Ehud, un hombre zurdo de la tribu de Benjamín, descrito en Jueces 3:15. Su historia es una de las más intrigantes del Antiguo Testamento. Ehud viajó a Jericó llevando un tributo al rey moabita. Todo parecía normal, pero escondía bajo su ropa una espada corta, amarrada en su muslo derecho, un lugar poco común y, por lo tanto, menos sospechoso. En Jueces 3:19, Ehud se acerca a Eglón y le dice: «Tengo un mensaje secreto para ti, oh rey». Lo que vino después cambió el destino de toda una nación. En una sala privada del palacio de Jericó, Ehud eliminó al opresor de Israel con un solo golpe certero. Aquel acto valiente fue la chispa que encendió la rebelión y permitió que el pueblo volviera a experimentar libertad. La manera en que la Biblia narra la muerte de Eglón no deja lugar a dudas sobre la crudeza del momento ni sobre la determinación de Ehud. El texto es sorprendentemente gráfico. El cuerpo del rey era tan corpulento que, al ser atravesado por la espada, su propia carne cubrió completamente la hoja, impidiendo que se pudiera sacar, como relata Jueces 3:22. Esta escena no solo subraya la violencia del acto,
sino también el nivel de riesgo que Ehud asumió al ejecutar su misión en pleno corazón del poder enemigo. Luego del asesinato, Ehud no se quedó a contemplar las consecuencias. Escapó rápidamente de Jericó y logró algo mucho más grande: movilizó al ejército de Israel. Su acción desencadenó una ofensiva contundente contra los moabitas. La Biblia registra en Jueces 3:29 que fueron derrotados 10.000 soldados enemigos, lo que representó una victoria total y un cambio de rumbo para todo el pueblo. Jericó fue recuperada, y con ella, también la dignidad de una nación oprimida. Sin embargo, esta experiencia dejó una advertencia muy clara en la historia de Israel. Jericó, con su posición estratégica a las puertas del Valle del Jordán, siempre sería una joya codiciada por las potencias de turno. Su fertilidad, sus rutas comerciales y su proximidad a puntos clave de tránsito la convertían en un blanco recurrente para futuras invasiones. Y así ocurrió. Siglos más tarde, con la expansión del Imperio Babilónico, Jericó volvería a convertirse en el escenario de eventos determinantes para el destino de Israel. Aunque había sido destruida completamente en los tiempos de Josué, la ciudad fue reconstruida con el paso del tiempo, resurgiendo de las cenizas como un lugar habitado y funcional. Y fue en esta nueva Jericó donde se vivieron algunos de los episodios más significativos del ministerio de Jesús. Durante el período del Nuevo Testamento, Jericó era una ciudad en pleno funcionamiento. A pesar de su pasado turbulento, se había transformado nuevamente en un punto de tránsito vital entre Judea y las regiones del este. Es en este contexto que aparece Bartimeo, un personaje aparentemente insignificante, pero cuya historia resuena hasta hoy. Marcos 10:46 lo describe como un ciego, hijo de Taimeo, que se encontraba junto al camino, mendigando. Su nombre, Bartimeo, nos dice que incluso los más marginados tenían identidad y reconocimiento familiar. La ubicación de Bartimeo no era accidental. Al estar en un cruce de caminos frecuentado por caravanas, comerciantes y peregrinos, el lugar ofrecía oportunidades para recibir limosnas. Y fue precisamente allí donde ocurrió algo extraordinario. Cuando Jesús pasaba por la ciudad, Bartimeo comenzó a gritar con desesperación: «Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí», según Marcos 10:47. Aunque muchos intentaron callarlo, su clamor se hizo más fuerte, y su fe fue recompensada. Este milagro no solo restauró la vista de Bartimeo, sino que reveló una realidad social. Jericó, aunque reconstruida, seguía albergando pobreza, exclusión y necesidad. Pero también era un lugar donde la esperanza caminaba por las calles. La misma ciudad que un día cayó por el poder de Dios, ahora era testigo de su gracia encarnada. Sin embargo, el encuentro más inesperado de Jesús en Jericó fue con un hombre en el extremo opuesto del espectro social: Zaqueo, el jefe de los cobradores de impuestos. Lucas 19:2 lo presenta como un hombre poderoso y rico. No era simplemente un recaudador, era quien supervisaba a todos los demás en la región, lo que sugiere que Jericó era económicamente activa y lo suficientemente importante como para albergar una oficina tributaria de alto nivel. Zaqueo, a pesar de su posición, tenía una curiosidad genuina por conocer a Jesús. Pero había un problema: su baja estatura le impedía ver entre la multitud. Así que hizo algo inesperado: corrió y se subió a una higuera para ver pasar al Maestro. Lo que ocurrió después fue aún más impactante. Jesús, al verlo, no solo lo notó, sino que le habló directamente: «Zaqueo, baja pronto, porque hoy debo quedarme en tu casa», dice Lucas 19:5. Aquel momento cambió el rumbo de su vida. Zaqueo, conmovido, respondió con una generosidad asombrosa. Prometió dar la mitad de sus bienes a los pobres y devolver cuadruplicado a cualquiera a quien hubiese defraudado. Lucas 19:8 registra estas palabras que revelan una verdad poderosa. La Jericó del primer siglo contenía desigualdades económicas marcadas, pero también posibilidades reales de transformación radical. Y Jesús lo declaró sin rodeos: «Hoy ha llegado la salvación a esta casa». Lo más profundo de esta escena es cómo la ciudad que había experimentado la ira divina, ahora presenciaba el perdón. Jericó no solo había sido el escenario de la caída de murallas, ahora era testigo de muros espirituales derrumbándose en los corazones de las personas. Sin embargo, hay una sombra que se proyecta desde el pasado. Cuando Josué conquistó Jericó por primera vez, no solo destruyó la ciudad, también lanzó una profecía de largo alcance.
Josué 6:26 advierte que cualquiera que intentara reconstruir la ciudad lo haría a un costo impensable, la vida de sus propios hijos. Esta no fue simplemente una advertencia simbólica. Era una sentencia profética con peso eterno. Durante 500 años, la ciudad permaneció en ruinas. Nadie se atrevía a desafiar la maldición, sabiendo que hacerlo significaba poner en riesgo lo más preciado, la familia. Pero en los días del impío rey Acab, esa advertencia fue ignorada. Según un Reyes 16:34, un hombre llamado Hiel, originario de Betel, decidió reedificar Jericó. Y lo que ocurrió fue exactamente lo que Josué había anunciado siglos antes. Perdió a su primogénito al comenzar la obra y a su hijo menor al concluirla. La precisión del cumplimiento es estremecedora. No hay ambigüedad ni simbolismo exagerado. Las consecuencias fueron literales, dolorosas y específicas. El relato bíblico deja claro que la palabra de Dios no pierde fuerza con el tiempo. Atraviesa generaciones, culturas y reinos, cumpliéndose con una exactitud que asombra. Jericó, a lo largo de la Biblia, representa algo mucho más grande que una ciudad antigua. Es símbolo de conquista, redención, advertencia y restauración. En sus ruinas se oyó el eco del juicio. En sus calles se gritó por misericordia. Y en sus casas se celebró la llegada de la salvación. Lo que Dios declara se establece para siempre. No importa cuánto tiempo pase, cuántas civilizaciones se levanten ni cuántas generaciones intenten ignorar su autoridad. Su palabra no caduca, no se diluye, no se debilita. Y Jericó es una prueba viva, o mejor dicho, una ruina que habla de que cuando Dios dice algo, sucede. Pero lo más sorprendente es que la historia de Jericó no termina en tragedia. De hecho, apenas comienza. La ciudad maldecida por Josué se convirtió, siglos más tarde, en el escenario de los milagros de Jesús. El mismo lugar donde las murallas cayeron por el juicio divino, ahora se transformaba en un punto de encuentro entre el cielo y la tierra. Donde hubo destrucción, hubo restauración. Donde reinó el miedo, floreció la fe. Donde hubo muerte, brotó nueva vida. Esto revela algo profundo, y a veces olvidado, sobre el carácter de Dios. Él es justo, sí, pero también es misericordioso. Él juzga, pero también redime. La misma voz que un día dijo maldito el que reconstruya esta ciudad es la que, siglos después, declaró, hoy ha venido la salvación a esta casa. En Jericó, vemos que las ruinas no son el final cuando Dios está presente. Son solo el terreno perfecto para empezar de nuevo. Jericó no es solo una ciudad antigua en los mapas bíblicos. Es un símbolo eterno. Sus muros representan nuestra tendencia humana a confiar en nuestras propias fuerzas. Su caída nos recuerda que ninguna estructura humana, por sólida que parezca, puede resistir a la voluntad de Dios. Pero también nos recuerda que la gracia puede levantar lo que fue derrumbado. Rahab representa que la salvación puede llegar incluso a quienes el mundo descarta. Bartimeo nos enseña que Dios escucha aún cuando todos te quieren silenciar. Zaqueo demuestra que no hay corazón tan endurecido que Él no pueda transformar. Y Él, con el precio de sus hijos, nos recuerda que la palabra de Dios se cumple, sin excepción. Jericó, como potencia política, desapareció. Sus muros se volvieron polvo, sus reyes fueron olvidados, sus ejércitos se disolvieron. Pero las lecciones que Dios enseñó a través de esta ciudad siguen vivas, resonando como un eco eterno en las páginas de la Escritura. La verdadera herencia de Jericó no está en sus piedras, está en sus historias. Y estas historias siguen hablándonos hoy, más de 3000 años después. Porque donde otros ven ruinas, Dios ve oportunidad. Donde otros ven juicio, Él ofrece gracia. Donde otros ven un final, Él escribe un nuevo comienzo. Si tú también crees que Dios transforma las ruinas en restauración, comenta abajo, Él sigue obrando. Y si esta historia tocó tu corazón, no te vayas sin dejar tu like, compartir el video y suscribirte. Porque aquí seguimos descubriendo cómo cada rincón de la Biblia tiene algo que decir, incluso hoy.